Imagina un mundo que, de un día para otro, se sumerge en una oscuridad absoluta. Este es el inquietante escenario que plantea José Saramago en Ensayo sobre la ceguera, una novela que explora, con una mirada crítica y profundamente filosófica, la fragilidad de las sociedades humanas y la naturaleza de la condición humana. La historia comienza de manera abrupta. Un hombre, mientras conduce su coche, queda repentinamente ciego. Sin ninguna advertencia ni síntomas previos, su visión se ve reemplazada por una blancura deslumbrante, un mar de leche que lo inunda todo. Este es solo el inicio de una epidemia de ceguera que se esparce a una velocidad alarmante, afectando a personas sin distinción alguna de edad, género o estatus social. A medida que más y más personas se ven afectadas, el gobierno responde de manera drástica. Los infectados son confinados en cuarentena, encerrados en un antiguo hospital mental. Este espacio cerrado se convierte en el microcosmos de la humanidad enfrentándose a su propia decadencia. En el encierro, las normas sociales colapsan, y lo peor y lo mejor del ser humano afloran. Lo interesante del relato es que Saramago se niega a dotar a sus personajes de nombres propios. Los protagonistas son conocidos por sus características físicas o roles sociales. El primer ciego, la mujer del médico, el niño estrábico, el médico. Este detalle, lejos de despersonalizarlos, los convierte en símbolos universales, lo que amplifica el impacto de sus acciones y decisiones. A través de ellos, el autor nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la identidad, cuando las bases que nos estructuran como sociedad se desploman. Ensayo sobre la ceguera puede clasificarse dentro del género de la distopía, pero con un toque particular que lo diferencia de otras narraciones apocalípticas. La pluma de Saramago es reconocida por su estilo narrativo único. Largos párrafos, abundantes diálogos que se integran dentro de la prosa sin puntuación específica, y una estructura que desafía la convención gramatical. Este estilo es especialmente apropiado para una historia que trata sobre el caos, ya que crea una sensación de desconcierto y urgencia en el lector, imitando la confusión que experimentan los personajes. La ceguera, en la novela, es tanto literal como metafórica. Saramago utiliza esta epidemia para hablarnos sobre la ceguera moral y social. En un mundo donde el orden se desploma, emergen las verdaderas características de los seres humanos: la solidaridad y el egoísmo, el amor y la crueldad. Así, la novela se convierte en un poderoso comentario sobre cómo las estructuras sociales que damos por sentadas, el gobierno, la ley, el orden, son frágiles y dependen de la percepción que tenemos del mundo y de los demás. Uno de los puntos más fuertes de Ensayo sobre la ceguera es su capacidad para tocar temas universales, tan relevantes hoy como cuando fue publicado en 1995. Saramago plantea una serie de preguntas esenciales. ¿Qué sucede cuando la humanidad pierde uno de sus sentidos más importantes? ¿Cómo nos afecta la incapacidad de ver, tanto en un sentido físico como metafórico? La ceguera aquí no es solo un impedimento físico. El autor la utiliza como un símbolo de la desconexión emocional, moral y espiritual que experimentan las personas en sociedades modernas. ¿Cuántas veces, en el día a día, nos volvemos ciegos a las necesidades de los demás? ¿Cómo respondemos cuando estamos bajo presión? En esta novela, la ceguera física lleva a los personajes a revelar sus verdaderas naturalezas, y no siempre de manera positiva. Sin embargo, aunque Ensayo sobre la ceguera muestra lo peor del ser humano, violencia, traición, indiferencia, también hay destellos de bondad y esperanza. La novela explora cómo, incluso en medio de la oscuridad total, algunos personajes son capaces de mantener su humanidad y luchar por los demás. Esta dualidad es uno de los mayores aciertos del libro. No se limita a mostrar un panorama sombrío, sino que también ofrece una reflexión sobre la capacidad de resistir, de cuidar y de encontrar sentido en medio del caos. Aunque los personajes de la novela no tienen nombres, sus roles en la historia son profundamente simbólicos.
Quizás el más fascinante de todos es la mujer del médico, el único personaje que, inexplicablemente, no queda ciego. A través de sus ojos, vemos tanto la decadencia como la resistencia humana. Aunque ella tiene la capacidad de ver, se enfrenta a la difícil decisión de cuándo intervenir y cuándo dejar que los demás aprendan por sí mismos. Su personaje es una metáfora de la conciencia moral. Alguien que observa lo que ocurre pero que también se ve atrapada en la dinámica de poder, violencia y compasión que se desarrolla a su alrededor. El resto de los personajes, desde el médico hasta el viejo con el parche, representan una amplia gama de reacciones humanas ante el desastre. La desesperación, la lucha por el poder, el deseo de control, la solidaridad y el amor. A través de ellos, Saramago nos invita a preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros en una situación similar? ¿Nos dejaríamos llevar por el caos o buscaríamos mantener nuestra humanidad? Ensayo sobre la ceguera es una de las obras más representativas de la literatura de finales del siglo XX y consolidó a José Saramago como uno de los grandes novelistas contemporáneos, lo que le llevó a recibir el Premio Nobel de Literatura en 1998. Su relevancia radica no solo en la maestría narrativa de Saramago, sino también en su capacidad para explorar los temas más oscuros de la existencia humana, con una profunda reflexión filosófica. La obra es una crítica mordaz a la indiferencia social, a los sistemas de poder y a la fragilidad de la civilización. Aunque fue escrita en la década de los 90, resuena especialmente en tiempos de crisis globales, cuando las sociedades se enfrentan a problemas que amenazan su estabilidad. Pandemias, desigualdades sociales, crisis políticas y ecológicas. La ceguera, como metáfora de la incapacidad de ver al otro, de empatizar, de reconocer los problemas del mundo, sigue siendo un tema de profunda relevancia. Ensayo sobre la ceguera es una obra inquietante y poderosa, que no solo plantea una trama absorbente, sino que también desafía al lector a reflexionar sobre su propia humanidad y su lugar en el mundo. Con su característico estilo literario, José Saramago nos lleva a una reflexión profunda sobre la vida en sociedad, sobre los límites de nuestra percepción y sobre el eterno conflicto entre el egoísmo y la solidaridad. Te invito a sumergirte en este relato, a dejarte llevar por la narrativa única de Saramago y a explorar, junto con los personajes, lo que significa perder la vista y, en muchos casos, lo que significa realmente empezar a ver. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir esta recomendación. Juntos, formamos una comunidad de lectores unidos por la magia de la lectura y la aventura de descubrir nuevas historias. Gracias.